tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarles. Ya lunes, después de fin de semana, pues algo lluvioso y bueno, todo este domingo amanecimos con un poquito de lluvia y en el día y mediodía también, pero pues ya es lunes y vamos a darle inicio a este timbre del día de hoy, donde tenemos temas muy interesantes que comentar y que platicar aquí con mis compañeros, a quienes saludo como cada lunes. Ale Gómez, ¿cómo estás, Ale? Alberto, ¿cómo estás? Muy buen día. Saludos a todos. Por supuesto, estamos iniciando las semanas que sí, como bien dices, han sido lluviosas, de estragos en algunos estados del país que ya estaremos platicando más adelante y por supuesto de lo que se va moviendo también en la escena política. Así es, también hay de eso que hablar. Con mucho gusto. Osvaldo Monos, ¿cómo te va? Pues bien, aquí regresando de echar una caminada tempranito, pues acuérdense que hay que empezar con energía y ánimo toda la semana. Eso, exactamente. Así es que hay que empezar con energía, como lo dices. Carlos Reyes, también andas con energía, ya con el café en la mano. Listo con el café en la mano para debatir los temas de la semana. Excelente, bienvenido, bienvenido, Carlos. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te encuentras? Con el gusto de saludarles aquí en un estado de Jalisco que se encuentra en naranja, me refiero al semáforo epidemiológico, porque el otro naranja, bueno, ¿para qué lo platicamos? Así déjalo, el semáforo epidemiológico. Naranja subido de rojo, pero bueno, ahí estamos. Porque el otro naranja ya se ve como medio guinda. Oh, qué caray. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dirás? Ya nos comentarás. Pues saben, sí, como que parece. Sí, ¿verdad? Somos daltónicos, todos. Por eso es. Eso es entonces. Bueno, pequeño detalle. Yo tuve pelo. Ay, Osvaldo, bien, bien, bien. Haces el día con esa playera. Pues bueno, vamos a iniciar con los temas el día de hoy. Bueno, hay que tomar en cuenta que el fin de semana hubo lluvias en gran parte del país, sobre todo en la parte central, en donde pues la tormenta, el huracán, mejor dicho, Grace, que venía ya recorriendo parte desde la península, todo Quintana Roo, hacia Veracruz se dirigió. Primero bajó de intensidad, luego pues volvió a recuperar esa intensidad como huracán y pues hizo algunos estragos en Veracruz, en la parte norte, allá por Poza Rica, Tuxpan, toda esta zona de Veracruz, internándose pues al centro del país y generando estragos, lluvias cuantiosas y pues, ¿saben algo del Fonden? Ale, ¿sabes algo de eso? Pues que ya no existe, ¿no? Que el presidente es uno de los fondos, de los 109 fondos y fideicomisos que decidió eliminar y que por eso, pues no habrá recursos, al menos federales, para apoyar a las familias que se vieron afectadas, ya sea con inundaciones, afectaciones en fincas, en infraestructura y demás. No habrá con qué hacerlo. Hay que recordar que, por ejemplo, en el estado de Jalisco, al menos existe la ventaja de que existe el FUEDEN, un fondo estatal que justamente se creó ante la ausencia del Fonden y es con el que han estado apoyando a las familias que se han visto afectadas por el tema de las lluvias. Si no, imagínense qué hubiese pasado con las 21 colonias en Miramar, con las colonias en Acatlán, Chimaltitán, en los diferentes municipios que se han visto afectados severamente con las lluvias que han parecido prácticamente trombas en nuestro estado y que han podido tener apoyos gracias a este fondo que existe en Veracruz. No sé si exista un fondo estatal, pero al menos de fondos federales no hay recursos para atender las afectaciones de este huracán Grace, que vaya que han dejado afectaciones, al menos 8 muertos, veíamos 6 de una misma familia, una situación realmente lamentable también lo que ocurre allá en Veracruz y que nos muestra, y ya lo sabíamos desde que se hizo la eliminación de los fondos, pues lo complicado que sería esta situación y hacer frente a situaciones como estas, porque hay que ver si de alguna manera llegan recursos federales, en qué tiempo podrían llegar, cómo se harían las entregas, no sabemos si
si habrá ciertas características o parámetros que cumplir, porque los fondos y fideicomisos tenían reglas de operación claras. Todo esto ya no existe. Entonces, si el dinero llega de alguna manera, hay que ver si de verdad le llegará a quienes lo necesitan, a quienes resultaron realmente afectados con el tema de las afectaciones por las lluvias, por los deslizamientos, por los desgajamientos que ha habido en aquellos municipios del estado de Veracruz debido a estas lluvias. Es todo un tema complicado, pero donde los más desprotegidos se siguen viendo desprotegidos ante la falta de estos mecanismos que le puedan hacer frente a este tipo de desgracias. Lo bueno es de que pues la sensibilidad del presidente siempre sobresale en este tipo de hechos, ¿no, Osvaldo? Sí, una de las cosas que me preocupó hoy en la mañana fue escucharlo ronquito. Dije, pues a lo mejor es porque se mojó sus piecitos allá andando en Veracruz, ahí encharcado ahí. Porque eso lo hemos visto, y aunque es algo muy demagogo el que los presidentes fueran ahí, se mojaran hasta las rodillas, un poco más arriba, nada más para que la foto ahí y hubiera video de que andaban ahí, por lo menos se solidarizaban en ese momento y la gente decía, bueno, pues vino el presidente, nos hizo el paro. Pero es que como está viejito y como que a lo mejor tiene riumas, o no sé qué le pueda pasar, el problema es ese de que pues sigue pareciendo una persona que, por más humanista que nos diga que es, pues no se la compramos, ¿eh? La verdad, a mí me parece que le falta mucho, pero muchísimo, para poder ser un poquito sensible con las personas. Probablemente esto del Fondet, pues se va a tener que utilizar. Bueno, se está utilizando seguramente para otra cosa, pero acuérdense lo que les platicaba la semana pasada, ¿no? Del Tianguis del Bienestar. Probablemente ahora en Veracruz sean los iniciadores de este programa tan bonito que es el Tianguis del Bienestar, en el que pues, la gente que incluso, pues, no sé si les puedan reparar a algún familiar, ¿no? Que en esos 20 minutos puedan escoger un papá, una mamá, un hermano que les falleció, porque pues, yo creo que esa es la única forma que este gobierno piensa muy chiquito, están más preocupados por lo que dijo Anaya el fin de semana en un video, por si era fake o no era fake la fotografía de Dos Bocas. O sea, le preocupan esas nimiedades, y la verdad las cosas más importantes que nos están deteniendo en avanzar como un país, pues esas les valen madre totalmente. Y sí, lamentablemente, pues este tipo de situaciones, hay que recordar que México se encuentra en una posición en donde es muy aquejado por este tipo de fenómenos, ¿no? Huracanes tanto por el Pacífico como por el Atlántico, ahora sí por ambos lados, llega este tipo de fenómenos que suelen causar desastres. Afortunadamente hemos aprendido de ellos y hemos aprendido a salir adelante. Desgraciadamente en las zonas en donde poco se dan o poco se presentan lluvias, pues resulta que es donde prevalece o cae la desgracia, ¿no? Y lamentablemente, pues bueno, hay pérdidas de vidas humanas, ni hablar. Carlos Reyes, tu comentario. Bueno, pues lamentable antes que nada que lleguen este tipo de fenómenos naturales a las costas del país. Definitivamente es compleja la situación política que viven los estados junto con ¿cómo podemos entenderlo? Yo quisiera decir esta coordinación que tienen los gobiernos estatales con el federal, pero no hay tal. No ha habido una apertura real que tenga esa sensibilidad política, a pesar de que el gobierno de Veracruz pues es de Morena. Eso me preocupa todavía más, porque si no hay un apoyo directo del presidente, imagínate, en los lugares en donde esté gobernando Morena el municipio, que tengan su diputado local y federal de Morena, que tengan el gobernador de Morena, el Senado de Morena y el presidente de la República de Morena, y que no puedan resolver. Ojalá que en el área donde está esta afectación más grande, que tengo entendido que llegó al norte de Tecolutla, Veracruz, hay un saldo de 8 personas fallecidas. 7 de ellas están en Jalapa y en Poza Rica. En Puebla también, por ejemplo, un hombre perdió la vida porque le cayó un árbol. Y bueno, se han registrado unas fuertes lluvias en las diferentes entidades federativas, así como han llegado las colitas. Tengo entendido que también en Jalisco las lluvias de este domingo han sido parte de esta colita que le llaman, ¿no? De huracán. Entonces,
La verdad creo que sí es muy importante que los nuevos legisladores que están llegando a la Cámara de Diputados Federales tengan una sensibilidad, si no de regresar el fondo para desastres, sí por lo menos que pudieran encontrar una vía de comunicación política con los estados que los pueda instrumentar en dar resultados, ¿no? Definitivamente la legitimidad de los gobiernos tiene que darse a partir de las propias instituciones. Y lo que tienes que hacer es eso, fortalecerlas para que exactamente puedan dar resultados, ¿no? Habremos de ver este lunes cómo empieza a caminar el tema de si mandan militares, si no mandan militares, si van a aplicar qué plan. Y saber también cómo solidariamente los mexicanos nos hemos sabido unir a este tipo de temas en los cuales vamos a dejar algún donativo en algún centro de acopio. Y bueno, vamos a ver qué gobiernos preparan algo de esta manera. Lamentable la posición del presidente de la República, en la cual va a ir a dar entrega de resultados cuando tendría que estar realmente presente en el lugar, ¿no? In situ, viendo cómo estuvo el desastre natural y con esa sensibilidad que necesitamos de un presidente que dice ser a veces paternalista y que se preocupa por todos, pero que en la realidad él está súper alejado realmente de los problemas del ciudadano cuando existen desastres naturales grandes, ¿no? Falta sensibilidad y nos gustaría ver un presidente más cercano a su ciudadano, no solamente en el discurso, sino también en la calle. Pues el día de mañana el presidente estará, mañana martes estará en Córdoba, ¿no? Va a Veracruz y bueno, o sea, al parecer aprovechará para algo la forma o la ayuda, no sé. José Ángel, coméntanos un poquito de esto. Pues miren, bueno, primero nada más con la acotación, no son 8, sino ya 9 los fallecidos, lamentablemente, además de que hay 3 personas desaparecidas. Son 7 personas que murieron a causa de los deslizamientos de tierra en Jalapa, una más que murió en Poza Rica y la que mencionaba ya también Carlos, en el estado de Puebla. Por lo tanto, bueno, por lo menos este fenómeno trajo consigo hasta estos instantes 9 muertos y 3 desaparecidos. El caso más lamentable, sin lugar a duda, o de esos que más duelen, calan, inquietan, pues es esta familia de 6 que también mencionaba Ale, y en la que lamentablemente fueron 5 niños, 5 menores de edad, quienes fallecieron ahí sepultados por una luz de tierra. Hay que recordar, y este también es un paréntesis que nos invita a otra reflexión paralela, que existen muchos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Y es en estos casos en donde más se padecen las circunstancias, ubicados en las laderas de los cerros, en muchas ocasiones porque llegaron como paracaidistas, porque les vendieron un terreno muy barato a algún Vivales que se aprovechó de la gente y de su confianza y de su buena voluntad para venderles un espacio que era, 1, zona federal, 2, zona de alto riesgo y que ahora están pagando las consecuencias. Solamente este paréntesis que me parecía también importante hacer referencia. Ya mencionas, Alberto, el presidente pues reacciona rápido, ¿verdad? El fenómeno meteorológico impactó la madrugada del sábado y pues él va a anunciar su plan de apoyo mañana martes, allá en Veracruz. ¿A dónde va a ir? Pero no porque vaya a ir a ver cómo se encuentra la situación a causa del impacto de este meteoro, porque recordemos que el presidente no se presta a shows, no se presta a teatros, él ya no va y se moja las piernitas, porque pues eso nomás era un teatro de otros presidentes, o no va y se mete en los escombros, porque también es puro teatro. A él no le gusta eso, es un presidente serio, formal, que simplemente sabe gobernar y lo hace de la manera más adecuada. Por eso no se presta a esos juegos. Sin embargo, sí manda. Y manda en automático al ejército, que ha estado presente desde antes también tratando de apoyar. Mandó a la Comisión Federal de Electricidad, no a Bartlett, pero sí a personal de la Comisión Federal de Electricidad. Y mandó a todos los que tenían que estar al pendiente para que las cosas marcharan lo mejor posible. Pero hasta el martes, el plan de apoyo para Veracruz, señor presidente. Y además, en ese contexto en el que, pues sí tenía programado acudir y no va a cambiar su agenda, él va a Córdoba por el aniversario 200 de la firma de los tratados de Córdoba. Él va a lo que le interesa, a seguir
recordando el pasado, a seguir, sí, recordando la historia de nuestro país, como aquellos gobiernos priistas que le daban mucha relevancia y mucha pompa a este tipo de actos cívicos, históricos, pero pues no ha dicho si los va a visitar a los afectados. Yo insisto, seguramente responde a eso, a que él no se presta a este tipo de teatros como otros. Por cierto, va a estar acompañado, si no me equivoco, el presidente López Obrador por el presidente de Guatemala, ¿no? Creo que le invitó para que también esté presente en este acto cívico. ¿Qué va a anunciar? No lo sabemos. Él ha dicho que se retiró del Fonden porque nada más se iba el dinero, se perdía, se lo robaban, etcétera, pero tampoco nos ha hablado del plan B y no puede estar tratando de improvisar o inventar cada que ocurra un desastre. Yo creo que sí, el presidente y sí, el legislativo tendrían que pensar, pues, cómo sustituir con todos los candados que quieran para que no haya malos manejos ese antiguo Fonden por algún otro tipo de fondo, programa, que pueda ofrecer una reacción inmediata y no hasta que el presidente quiera hacer el anuncio conforme su propia agenda, porque los desastres no entienden de agendas y de prioridades del primer mandatario. Esos llegan y no le hacen caso y le pueden destruir hasta sus buenos planes y sus buenas intenciones, señor presidente. Es que son adversarios esos, los desastres naturales. Yo creo que era fifí, sí se le veía, ¿no? Son Porque conservadores, ¿no? Son conservadores. Qué voluble. Venía Sí. categoría 1 y llega a categoría 3. ¿Qué es eso? Pero no hay nada de eso, no hay nada que un decreto no solucione, ¿no? Sí, Un decreto que prohíba los huracanes, por ejemplo. Yo creo que se está trabajando ya ahora. A lo mejor eso es lo que querían en la extraordinaria, ¿no? Hacer un decreto para evitar nomás que como la oposición, la cochina oposición no se dejó. Por eso no hubo ese decreto a tiempo. Oigan, por cierto, antes yo me acuerdo cuando ocurrían este tipo de cosas, el secretario de Gobernación siempre se ponía las pilas y era el que movía el asunto, ¿no? Estaba revisando el tweet, porque hoy, acuérdense que todos gobiernan a través de redes sociales, sobre todo en Twitter, y Olga Sánchez Cordero hace 2 días que no publica nada, y lo último que publicó es que la explanada de la Secretaría de Gobernación se va a llamar Leona Vicario. Entonces, eso es muy importante, eso es muy importante. Es de trascendencia, ¿no? De trascendencia Sí. todo lo que hay. Sí, a lo mejor, digo, un decreto a lo mejor no lo soluciona, pero si le ponemos un impuesto al huracán para que con eso se cubran los daños, puede ser. A lo mejor. Puede darse, ¿no? Yo coincido contigo. ¿Verdad? Mientras no sea el huracán Ramírez. No, pues ya se murió el señor. Pues Ya. sí, ya no. No, vamos siendo serios, José Ángel, por favor. Pues sí. Oigan, pues hablando de seriedad, ¿cómo vieron el tema de Ricardo Anaya, que pues anunció precisamente a través de las redes sociales, de Twitter, pues con la novedad de que AMLO lo quiere meter a la cárcel con mentiras y 2 testigos balines? ¿Cómo ven el tema? Ale, ¿cómo checas este asunto? Bueno, siguen siendo conflictos políticos en los cuales viene de por medio el tema ya de cara a la elección del 2024. Digo, ya lo ha dicho el propio Ricardo Anaya, que él pretende ser candidato en la próxima elección para competirle a quien vaya de candidato de la Cuarta Transformación o de Andrés Manuel López Obrador, como querramos verlo. Pero la decisión que hoy toma incluso pues de irse, dice él, una temporada del país, pues creo que tampoco le beneficia mucho en ese sentido para ganar adeptos o para ganar simpatías, aunque, bueno, él dice que lo hace por este tema de que, pues de una u otra manera quieren meterlo a la cárcel sin pruebas y sin nada, pero bueno, si realmente no existe nada, pues ¿para qué te vas? ¿Para qué dejas el país? Esto ya lo hemos visto hace algún tiempo, ¿no? También con el propio Ricardo Anaya, que se había ido del país, y esto lo único que refleja es que, bueno, entonces,
pues en México no hay manera de tener seguridad, no hay manera de creer entonces en las instituciones, en quienes pueden resguardar tus derechos humanos. Es decir, son muy malos mensajes, creo, los que se mandan en esta situación, pero bueno, al menos está parando cara y diciendo claramente pues que hay un ataque en su contra. Pues el que nada debe, nada teme, ¿no, Osvaldo? No, ahora el que nada debe, nada tiene. Así, algo así. Pero sí es cierto lo que dice Ale, o sea, pues si no tienes nada que temer, pues te quedas y das la cara. Según él, no le quiere hacer el caldo gordo, pues, al presidente y esas cosas, pero pues ya sabemos, además, yo me pregunto, si se va, ¿a quién se entera? ¿O a quién le importa si se, o sea, no pasa absolutamente nada si ni siquiera nos hubieran avisado de que, oye, y Ricardo Anaya, ¿dónde está? No, pues sabe, no lo hemos visto. O sea, no faltó a ninguna curul, no faltó al Senado, no faltó a una Secretaría de Estado, no faltó a ningún lado porque ni siquiera es un personaje de la vida pública, pero no es un personaje activo en la política actualmente. Entonces, pues si se va, que le vaya bien. Aquí, es más, ni lo hubiéramos extrañado. Pero, pues obviamente, en estos tiempos, si no hace ruido y como le está copiando la fórmula a Andrés Manuel de aventarse una campaña donde hasta por ser metiche tiene que estar ahí al día, pues está bien que lo haga, pero pues a quién le interesa si está o no está, solamente a él y al grupito que lo pueda acompañar, ¿no? Sí. A ver, Carlos, ¿gana más, Ricardo Anaya gana más yéndose o quedándose? Pues yo creo que lo que está sucediendo es que él debe sentir la incerteza de que sí lo van a meter al bote por alguna cosa y que prefiere autoexiliarse. Y lo que está haciendo es generar la circunstancia para decir que es una percepción política. Finalmente, él es un actor relevante, sí, ante el interior del PAN. Definitivamente podría ser un candidato, sí, podría ser candidato a la presidencia de la República. Y en el entendido, quiere darnos a entender en su video que lo que están buscando es quitarle la candidatura desde antes, ¿no? Que además de esto, él se destapa, tiene un autodestape, ya lo sabemos, y va a querer seguir buscando esa candidatura. Por lo tanto, él en el tema político está, digamos, pues perdido, y lo único que tiene, y digo perdido porque no tiene un cargo público en este momento, y lo que está haciendo es buscar esta propia trascendencia, estar presente, que la gente lo siga viendo. Presumió que, no sé, 13 millones o 70 millones han visto sus videos, y bueno, es victimizarse. ¿Por qué? Porque a la gente ha visto que la estrategia de hacerse la víctima funciona. Y funciona porque así le ha funcionado a otros políticos, ¿no? Entonces, creo que no deja un residual interesante. Lo que nos dijo es, me van a meter al bote, mi explicación es una fecha, yo no era diputado, yo no hice esto, yo no hice lo otro, ¿no? Me denuncia el corrupto de Lozoya, que sabemos que, bueno, Lozoya, ¿dónde está? Está a todo dar en su casa, con su brazalete, disfrutando de su libertad, ¿verdad? Haciendo fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante del tema es, ¿hay o no persecución política? 2, te exilias, te autoexilias, y este es tu pretexto para irte del país en el momentos tan duros que tiene el país. Eso tiene también un nombre y apellido en los diferentes momentos de las personas que se van de su país cuando están enfrentando momentos complicados. Y bueno, y tercero, yo creo que está buscando esta victimización con los ciudadanos y buscar llegar hasta la base social más lejana o más todas las clases sociales, para que puedan él tomar su pretexto de que me voy, pero voy a regresar, y trae ese chisme, ¿no? Que es más chisme que realmente algún posicionamiento político concreto. Creo que vale la pena que, pues sí, estar atentos a ver qué sucede. Andrés Manuel le contestó, lo logró, le contestó, a mí ni me interesa, tú vete, si traes un tema con la fiscalía, arréglalo, ¿no? Entonces, bueno, habría que esperar pues, cuál es el desenlace, pero no tiene nada de relevancia política, me parece. Es un berrinche, es un video en el cual yo creo que le deja menos adeptos de los que quiso lograr,
porque definitivamente la gente va a decir, pues bueno, si no tienes el valor de enfrentar esta acusación en la cual dices que está fabricada, pues entonces quiere decir que si eres culpable de algo y por eso te vas, ¿no? Así es eminentemente político este asunto, pero bueno, pues como pretende irse del país, pues yo no entiendo cómo va a seguir en la lucha para lograr un México mejor desde el extranjero. No sé cuál será su participación, ¿no, José Ángel? Pues seguramente podría desde donde quiera él seguir tratando de hacer su lucha y hasta armar un proyecto, una propuesta de rumbo a 2024. Pero, a ver, yo quisiera reflexionarlo. ¿Hay persecución política en México? Pues la neta sí, siempre la ha habido. Quien está en el poder tiene diferentes formas para presionar a quienes le están haciendo mosca. Es Ricardo Anaya ese personaje que en 2024 le puede hacer dagas al proyecto de Andrés Manuel López Obrador en la sucesión. No, no lo es Ricardo Anaya. Es decir, más allá de que Ricardo Anaya sea el candidato, pues la oposición simplemente sigue mal estructurada. Creo que uno de los mejores resultados que han obtenido es lo que ya se logró en esta ocasión desde el legislativo para no ceder a los chantajes y a las presiones para que hubiera un periodo más extraordinario a fin de que pudieran meter a discusión y eventual aprobación esta propuesta de ley de revocación que más bien querían convertirla en ratificación con todos los asegúnes que traía consigo, porque luego resulta que tal vez en esa ratificación pues nos íbamos de bruces y decíamos, ya lo ratificaron, va por otros 6 años, borrón y cuenta nueva, ya va por 6 años porque lo acaban ustedes de ratificar. No sabíamos hacia dónde podían dirigir las cosas, por eso qué bueno que al menos ahí sí hubo oposición. Pero regresando al tema Ricardo Anaya, yo más bien lo veo como uno de los mejores aliados de López Obrador, fíjense. Aliados del proyecto de López Obrador, porque si Ricardo Anaya se empecina y le hace segunda el Partido Acción Nacional y convence al PRD y convencen al PRI y se van en coalición con Ricardo Anaya como su candidato, se la van a poner fácil a la candidata o al candidato de Morena o de la Cuarta Transformación. Porque en una de esas, en el 2024, vamos a ver, por una parte, al candidato o candidata de López Obrador, que creo que seguirá siendo en Morena, creo. Por la otra, pues a un Ricardo Anaya con esta coalición que no sé qué tanto va a sumar, porque hay priistas y perredistas a quienes pues la personalidad de Anaya no les cuadra, no les late, no les entra, no les da, no les llega, no les mueve, etcétera, etcétera. Y seguramente inclusive un tercer y hasta un cuarto candidatos. El que pueda salir de Movimiento Ciudadano y en una de esas hasta uno más del propio gabinete de López Obrador jugando por otra vía. Así las cosas, con un voto dividido, principalmente en la oposición, pues si hoy fueran las elecciones, volvería a ganar el candidato que ponga el presidente de la República y por lo tanto seguiría la Cuarta Transformación. No creo que de aquí al 24 cambien mucho las cosas, por el contrario. Así que por eso yo insisto, Ricardo Anaya es por lo tanto más un aliado del movimiento de López Obrador. Regresando al tema de la persecución, no solamente va a ser contra Anaya. Dicen que sí tienen unas carpetotas pero sabrosas contra varios personajes, incluidos gobernadores emanados o que llegaron con Morena. Y en ese sentido entonces van a tratar de ir procediendo contra personajes clave de todos los colores, simplemente para decir, aquí no estamos haciéndolo con fines políticos, no estamos yendo contra la oposición, vamos contra quienes actúan mal, porque nuestro proyecto va contra la corrupción. Y bueno, pues ahí se legitiman también ellos. Sí creo que tienen todo muy bien estructurado, no sé para qué le va a dar a Anaya, y nada más me quedo con una pregunta. ¿Cuál es el nombre y apellido, como dijo Carlos Reyes, que se le debe poner a quien en vez de quedarse a enfrentar lo que se le trata de señalar y de acusar, huye de su país? Pues que nos diga Carlos, porque yo sí me quedé con la duda. A ver, Carlos. Pues no puedes tener no puedes buscar ser un tipo de persona
hablando sobre justicia, sobre instituciones, gobierno, donde quieres cambiar el país y no tienes el valor de quedarte a enfrentar y demostrarle a todos que sí tienes las herramientas para callar la boca a quien sea. ¿Y el nombre y apellido? Pues es un cobarde. Y en otros lados les dicen gusanos. Y Osvaldo le dice de otra manera. Pero es en francés. Por eso. Exacto. Sí. Esto es cobardía. La verdad es que no puedes mostrarte ante la televisión o ante las redes sociales y tener un posicionamiento tan duro a veces de señalamiento, de decir que las cosas están mal, cuando, digo, para principiar, el PAN regresó al lugar de donde venía, que era la oposición. Eso lo saben hacer muy bien, porque es su forma natural de existir, la oposición. Pero desde la oposición también tienes que ser responsable. La oposición es precisamente responsable de cómo se da el debate público. ¿De qué nivel está el debate público? Responsabilidad de la oposición. Y con este debate, tú tienes un debate sangriento en el cual le dijo hasta estupideces. O sea, dijo la palabra idiotez y estupidez. Lo dijo en el video. Y te lo digo porque me exalté cuando lo vi, porque jamás pensé que lo fuera a decir. Ya busca tener un lenguaje muy coloquial, pues. Quiso bajarse aprendiendo a Andrés Manuel ese lenguaje tan coloquial, ya habla de gandallismo, ya tiene un lenguaje que nunca utilizó él. Entonces, el hecho de que tú tengas ese talante de quererte parar y digas, bueno, no, entonces yo ya me voy, pues, ¿cómo lo haces? O sea, a mí se me hace realmente una cobardía absoluta. Pero además, como para los intereses que dice buscar, pues creo que tampoco le abona mucho, ¿no? Si estás pretendiendo una candidatura o repetir en una candidatura de cara al 2024, pues no te conviene tampoco irte del país y estar mandando videos semanales, como dice él que va a estar presente en las redes sociales. Si no estás aquí, la gente sabe que no estás aquí, pues obviamente no va a generar apoyo, no va a generar adeptos, porque finalmente, como bien lo dijeron ustedes ya, pues está huyéndole al dar la cara a estas supuestas señalamientos, ¿no? Y si bien es cierto, pues que no hay argumentos, o dice él que no hay absolutamente nada, pues entonces, ¿qué necesidad de irte? Mejor construyes desde aquí, sigues saliendo, sigues dando la cara, sigues hablando, y vas entonces sí construyendo una candidatura de aquí a 3 años, ¿no? Que es bastante tiempo para lograrlo. A ver, ¿a dónde estaba Andrés Andrés Manuel? Manuel? Insistir en algo, perdón. El que nada ¿dónde debe... estaba Andrés Manuel cuando quisieron desaforarlo? En ¿No? el gobierno del Distrito Federal. En el Por eso, DF. pero ¿a poco salió con su video de ya me voy porque pues, no? O sea, en eso sí, yo veo que está totalmente equivocado Anaya. Bueno, al final de cuentas, sí, está equivocado porque el mensaje que queda para el ciudadano común es, a ver, pues si no la debes, no te vayas, carnal. Enfrenta. Es más, en una de esas, si te detienen, pues te declaras ahí, ahora sí, perseguido político, preso político, te haces la víctima y mejor aquí arma toda tu defensa porque tú sabes que lo que te están acusando, pues no tiene fundamentos y ya, cuando te detengan, pues tienes todo armado para demostrarles que no y que están mal y que están persiguiéndote. Pero cuando te vas, pues así queda la duda de... ¿Quién conoce la agenda de Anaya? Y traten al ingeniero de Don Chapo y que pues les haga su propio túnel, ¿no? Sí. Y además, la agenda de Anaya, ¿dónde está? O sea, ¿cómo sabemos en qué lugar va a estar y dónde va a estar haciendo gamba? Nadie la sabe. Entonces, igual pudo haber seguido haciendo videos desde Atlanta, que a lo mejor allá es donde se va a ir a cotorrear atrás con sus hijos, y pues, ¿quién dice que no? Oye, porque además no son tiempos de hacer campaña, ¿eh? Y él en el video también dice, yo regresaré a México para hacer campaña, ¿no? Oiga, no son tiempos de campaña, no eres el peje. Digo, bueno, a lo mejor, no se puede. Dijo que se va 2 años a descansar y va a ser videocampaña nada más. Seguramente. Coincido con ustedes, yo creo que ganaría más desde mi particular punto de vista, como lo dice José Ángel, ganaría más si se queda y si demuestra que realmente, si lo llegaran a detener y demuestra que no hay nada en su contra, ganaría mucho más. De esta forma, políticamente y socialmente, ganaría más, y quien quedaría mal sería
el gobierno de la 4T. Pero bueno, es decisión de él. Él sabrá y con esto pues vamos a ver qué es lo que acontece y ver de qué manera entonces va a hacer un México mejor desde el extranjero. Vamos a ver si con sus videos son suficientes, le alcance para poder ser candidato para aquel entonces. Pues hasta aquí le dejamos porque ya el tiempo se nos vino encima. Gracias, José Ángel, gracias, Osvaldo, gracias, Ale, gracias, Carlos. Yo les espero aquí el próximo miércoles. Cuídense y disfruten esta semana que apenas inicia. Hasta entonces.